Bueno, vamos a continuar entonces con este tema, el 3.8, que está en la unidad 3 en los apuntes de clase, que tiene que ver con lo que es las especificaciones de la respuesta transitoria. También podemos resumir esto en los requisitos o las especificaciones de diseño del sistema de control que se dan en el dominio temporal. Tiene que ver con esto, con las especificaciones de cómo va a ser la respuesta transitoria fundamentalmente del sistema. Sabemos que si el sistema es estable, en régimen permanente, la salida tiene que tener la misma forma de la entrada, pero muchas veces es importante el transitorio y por lo tanto los requerimientos en el diseño del sistema de control se dan en especificaciones de la respuesta transitoria. En el apunte que, bueno, en el PowerPoint que vamos a ver, yo me adelanto simplemente en esta pantalla, el tema siguiente, es decir, qué es lo que pretendemos cuando damos las especificaciones de diseño en el dominio temporal. Entonces, en este caso nosotros, y por eso que hemos estudiado con más detalle y más profundidad a los sistemas de primero y segundo orden, dado que lo vamos a tomar como modelos de referencia, es decir, para que nuestro sistema de control sea ya de lazo abierto o de lazo cerrado, obviamente el que a nosotros digamos nos interesa fundamentalmente el sistema de lazo de control realimentado, de lazo cerrado, tomando como modelo de referencia que el sistema completo se comporte, ese sistema de control automático se comporte como un sistema de primer orden o como un sistema de segundo orden. Entonces, nosotros ya sabemos claramente, por ejemplo, si queremos que este sistema de control se comporte como un sistema de referencia de primer orden, y bueno, en ese caso los parámetros o las características o las especificaciones de diseño en el dominio temporal sería, por ejemplo, la constante de tiempo, que debería alcanzarse en la constante de tiempo aproximadamente del 60 al 63% de la respuesta del sistema, o sea, la subida, y aproximadamente en 4 o 5T prácticamente se alcance el estado permanente. Entonces ese sería básicamente las características, es decir, la ganancia, que tenga una ganancia estática de 1, es decir, que la salida converja al valor de referencia, si en el caso de un escalón unitario, y que suba con una velocidad que igual está dada por la constante de tiempo en el sistema, en este caso, que en 5T prácticamente se alcanza el régimen permanente. Pero también puede ser que deseemos que el sistema de lazo de control, el sistema de lazo cerrado de control, donde tenemos la planta, acuérdense que tenemos las perturbaciones, que puede ser en la entrada o la salida, por lo general son en la salida las perturbaciones, el elemento sensor, el comparador y el controlador. Y por ejemplo también podemos tener acá un elemento transductor de entrada para convertir esta señal, que es la señal que vamos a ingresar, que tenga la misma magnitud física que la señal que entrega el sensor. Este sistema típico clásico de control queremos que se comporte como, por ejemplo, también como un sistema de segundo orden. Entonces, obviamente va en régimen permanente, la salida va a ser igual a la entrada, o la salida va a tender al valor de entrada, de la misma forma en el caso de un escalón, pero obviamente tendremos que especificar la forma de cómo alcanzamos el régimen permanente, es decir, el transitorio. Entonces las especificaciones de diseño del sistema de control o de la planta, si la estamos diseñando, tiene que ver con las especificaciones del transitorio dado en un sistema de primer orden o en uno de segundo orden. Vamos a trabajar directamente con el sistema de segundo orden. Entonces en el apunte, allí en el punto 3.8, es importante
estos parámetros que normalmente se tienen en cuenta para una entrada de tipo escalón unitario, y quedan especificadas las siguientes especificaciones. Una es el tiempo de retardo, que se llama TD, el tiempo de crecimiento o tiempo de levantamiento, TR, el tiempo de pico, TP, el máximo sobre impulso, MP, que es el cual se obtiene en el instante de tiempo T sub P, y el tiempo de establecimiento, es decir, cuando prácticamente el sistema alcanza el régimen permanente. Estas especificaciones que se tienen en cuenta, y por supuesto también una especificación que no está acá, que es el error de estado permanente, que es uno de los puntos que también estudiamos en esta unidad. Es decir, habrá un determinado error de régimen permanente admisible. Muchas veces queremos que ese error sea lo más pequeño posible, en algunos casos está acotado, y en otros casos queremos que directamente sea cero. Bueno, el tiempo de retardo, TD, es el tiempo requerido para que la respuesta alcance por primera vez el 50%, más o menos la mitad del valor final. Si lo vemos en una gráfica, este sería el tiempo T sub D. Es decir, en el levantamiento, cuando se alcanza más o menos el 50%, ese se le denomina tiempo de retardo. El otro parámetro o especificaciones de diseño en dominio temporal es el tiempo de crecimiento o levantamiento TR. En ese caso es el tiempo requerido para que la respuesta al escalón unitario crezca y alcance aproximadamente al 90%, entre el 10 y el 90% de su valor final. O sea, lo tenemos en cuenta entre el 10% y el 90%, le llamamos tiempo de levantamiento, T sub R. El otro parámetro que se tiene en cuenta es el tiempo de pico. Es el tiempo requerido para el cual la respuesta alcanza el primer pico de sobreimpulso. El primer pico de sobreimpulso, que es el más grande. Acuérdense que el exponencial, acá hay un exponencial que modula esta señal senoidal. Por el primer pico es el de mayor amplitud. Ese se alcanza en el valor TP. Y el máximo sobreimpulso es el MP, es decir, el que rebasa desde 1 al valor máximo de la señal de salida. Ese se llama MP. Estos serían los requerimientos, serían los requisitos, las especificaciones de diseño en el dominio temporal. Bueno, para poder encontrar cada uno de estos parámetros, lo que hay que hacer es trabajar directamente sobre la salida del sistema que ya hemos obtenido. Otro parámetro, fíjense en el tiempo de establecimiento, que me faltó. El tiempo de establecimiento es aquel tiempo en donde la señal de salida queda encerrada en una banda que puede ser más o menos entre un 5 y un 2% respecto del valor de referencia. Es decir, entre un 5 y un 2%, ese valor, entonces le llamamos tiempo de establecimiento. Bueno, estos parámetros hay que encontrarlos, y se encuentran a partir de la respuesta transitoria del sistema típico de segundo orden, partiendo de la función de transferencia en términos de la frecuencia natural del sistema sin amortiguamiento, y del parámetro delta, que es el factor de amortiguamiento, puesto de esta forma. Y para una entrada de escalón, recordemos que para una entrada de escalón la transformada de Laplace del escalón es igual a 1 sobre S. Nos queda que la transformada de Laplace de la salida es igual a 1 sobre S multiplicada por esto que está acá. Entonces, en el caso, por ejemplo, para una respuesta subamortiguada, como la que hemos visto en la figura, el delta varía entre 1 y 0. Bueno, operando con no vamos a hacerlo, pero lo pueden ver ustedes, operando
con todas las ecuaciones de la señal de salida del sistema, podemos encontrar en definitiva que la respuesta del sistema CDT era igual a esto. Podemos ver que la amplitud se modifica, es una exponencial, fíjense en acá, es 1 menos, este exponencial converge a 0 en función de delta y omega n, y podemos ver que la fase tiene la misma frecuencia que la frecuencia natural del sistema con amortiguamiento, omega sub d, y tiene una fase que depende de delta, o sea, tangente a la menos 1 de este valor. Para la respuesta amortiguada crítica, es decir, el delta es exactamente igual a 1, no me queda que esta sería la respuesta, nos quedaría esta que es la respuesta del sistema. Esta sería la exponencial que cae para omega n dependiendo de la frecuencia natural del sistema sin amortiguamiento. Y la respuesta sobreamortiguada para un delta mayor que 1. Podemos ver que sería, en este caso son las dos exponenciales, van a 0. Las dos son exponenciales, o sea que no hay oscilación en este caso. Las raíces de la ecuación característica del sistema de segundo orden están en el semiplano izquierdo de ese, y la parte imaginaria es nula y solamente tiene una parte real. Bueno, para poder determinar analíticamente estas especificaciones hay que trabajar con las ecuaciones e ir trabajando, por ejemplo, el tiempo de pico. El tiempo de pico, ¿cómo lo sacamos? Y el tiempo de pico es aquel tiempo que hace que la derivada de la señal CDT sea igual a 0. Para aquel valor en donde la derivada de la salida del sistema sea igual a 0, para ese instante de tiempo tenemos el tiempo de pico máximo. Entonces de ahí se puede sacar el tiempo de pico, y bueno, operando llegamos a esta expresión, que el tiempo de pico es igual a npi sobre omega n, donde omega n es la frecuencia natural sin amortiguamiento, delta sabemos que es el factor de amortiguamiento, y n son los enteros 0, 1, 2, 3, etc. Los sobrepasos positivos se presentan, que son son los intereses nuestros, se presentan para los valores impares, o sea, para 1, 3 y 5. Entonces de ahí podemos sacar cuánto es el valor de tiempo de pico para, por ejemplo, el n igual a 1 directamente. Nos quedaría cuánto es el valor. El máximo sobreimpulso se produce para ese valor de t, y nos queda que directamente es esta expresión. Normalmente se pone en porcentaje y está dada por una exponencial negativa, e a la menos delta, función de delta, así del factor de amortiguamiento, y de pi. Una curva que es muy importante, que hay que tenerla y que recordarla siempre, es la relación entre el sobrepaso máximo porcentual respecto de 1 y el coeficiente de amortiguamiento de delta para una entrada de escalón típico. Podemos ver que para delta mayores que 1, el máximo, el sobrepaso porcentual máximo vale a 0, y a medida que delta es menor que 1, podemos ver que el sobrepaso puede llegar hasta el 50% hasta llegar al 100% de la señal escalón que se le presente. Normalmente el sobrepaso es un factor, normalmente el delta puede ser tomado entre 0,4 y 0,8. Es un valor de compromiso que uno va a tomar en función del sobrepico, es decir, mientras mayor rapidez queremos que tenga el sistema, el delta debería ser más pequeño, pero eso significa un sobrepaso mayor, por lo tanto ahí hay una relación de compromiso. El tiempo de levantamiento también lo podemos trabajar, y nos queda que es igual a esto, ¿no? Es igual a 1 sobre omega d, que es la frecuencia natural con amortiguamiento del sistema. Fíjense, acá está, este sería el valor de omega d, que sería el valor, la parte imaginaria
de la raíz compleja de la ecuación característica. Esta sería el omega n, fíjense que sería el módulo del número complejo de la frecuencia natural del sistema sin amortiguamiento. Este sería la parte real, que sería delta por omega n, y bueno, ese tiempo de levantamiento se puede calcular en términos de esos parámetros. Como podemos ver, el tiempo de levantamiento es más rápido el sistema si omega d es más pequeño. Omega d significa más pequeño, significa que el valor en la parte compleja sea más pequeña. Bueno, también fíjense sigma, bueno, también podemos ponerlo en función de eso, ¿no? Acá tenemos las curvas aproximadas entre el valor de la señal, el valor de el coeficiente de amortiguamiento en función del tiempo el tiempo normalizado de subida. Podemos ver dos curvas compuestos, en este caso TR y omega n, en función del epsilon. Acá podemos ver, por ejemplo, para un rango de un delta entre 0 y 1, el tiempo de subida está dado por esta expresión. Podemos ver que mientras más grande sea el tiempo de subida es mayor, o sea, es más lento el sistema. Lo mismo, si es más pequeño, es más rápido, pero acuérdense también que tenemos la frecuencia natural. Mientras más pequeño sea este valor tiende a ser mayor. El valor ahí lo podemos analizar cualitativamente. Para el caso más rango, o sea, para un rango más amplio de delta positivo, esa función se puede aproximar como una función cuadrática que tiene esta forma. Son las expresiones que uno debe, ya la vamos a ver resumida en una de las pantallas del PowerPoint. El tiempo de retardo, bueno, se calcula el tiempo de retardo, se debería despejar de la ecuación 331, que es la solución de la ecuación diferencial de segundo orden, el valor de t para el cual la respuesta alcanza el 50% del valor final, o sea 0,5. Y de ahí se puede calcular y obtenemos esta función de tiempo de retardo aproximada. Y para valores, para valores de delta entre 0 y 1, y para valores de un rango mayor de delta mayores que 1, se puede aproximar por esta forma. Sería una expresión de ese tipo. Bueno, y el tiempo de establecimiento, bueno, tiene una curva como esta, como se puede observar, en función de sigma, en función del factor de amortiguamiento del sistema, encontrando una expresión de este tipo. Fíjense, una expresión para valores entre 0 y 0,69 de delta, para un criterio de más o menos un 5% del tiempo de establecimiento. Esta es la expresión. Y para el mismo delta entre 0 y 0,69 para un criterio del 2%, esta sería la expresión que hay que tener en cuenta. Entonces, y bueno, y para valores mayores de 0,69, esta sería la expresión. Fíjense que depende directamente del delta. A medida que el delta es más pequeño, el tiempo de establecimiento, el tiempo en alcanzar el régimen permanente es menor. Si ese delta es mayor, obviamente aumenta, y también es dependiente de la frecuencia natural del sistema sin amortiguamiento, que tenía que ver que era el valor, el módulo del número complejo. Bueno, ahí tenemos algunos criterios, se pueden ver. Entonces, las consideraciones más importantes para tener en cuenta son todos estos parámetros que hemos visto, que son en definitiva los que hay que definir para diseñar o analizar el sistema de control para una entrada de escalón. Bueno, ahí lo pueden ver ustedes en esos 3 o 4 puntos en donde se resume. Acá, bueno, en este caso, por ejemplo, las especificaciones del diseño en el dominio temporal ya las vamos a ver, en las pantallas estas después, pero se los adelanto.
podemos ver esto, por ejemplo, estas serían las especificaciones para que el sistema de control de lazo cerrado se comporte como un sistema de segundo orden, en donde tenemos las especificaciones en el transitorio. Este sería el tiempo de establecimiento. Fíjense, la salida entra en ese rango entre el 0, entre el 2% o el 5% respecto del valor final. El tiempo de pico, en donde se produce el máximo pico, el C máximo, que sería sería el porcentaje de pico máximo, o la sobrelongación que hay. El tiempo el otro es el tiempo de subida, que es entre el 10 y el 90%. El TD en este caso no está puesto. Acá podemos ver de nuevo, estas serían las curvas, esta sería la función de transferencia del sistema de segundo orden, que hay que ponerlo de esa forma. Ese sería el modelo de referencia, es decir, este sería el modelo de cómo yo quiero que se comporte nuestro sistema de control de lazo cerrado. El tiempo de subida podemos ver que es inversamente proporcional a la frecuencia natural del sistema sin amortiguamiento, que tiene que ver con el módulo del número complejo de la ecuación característica de la función de transferencia de segundo orden. Mientras ese módulo sea más pequeño, el tiempo de subida es más pequeño, es mayor, va a ser mayor. Acá podemos ver la sobrelongación se va a producir en función de sigma. Esta sería la sobrelongación. El tiempo de establecimiento, este es el tiempo en donde se alcanza el 1%, ya entra en la banda del 1%, el régimen permanente. Fíjense que es inversamente proporcional en los dos casos de sigma, donde sigma es el valor real del número complejo. Es decir, si ese número complejo tiene su parte real más cerca del eje imaginario, el sigma es más pequeño, y por lo tanto el tiempo de establecimiento es mucho más pequeño, es mucho mayor, es más lento, diríamos. Si ese polo, la parte compleja conjugada, esa parte real está muy alejada del eje imaginario, muy alejada, por ejemplo por acá, si está muy alejada, entonces ese sigma es muy grande, y por lo tanto el tiempo de establecimiento es muy pequeño, es decir, la señal de salida alcanza el régimen permanente en un tiempo mucho menor. Y luego tenemos el tiempo de pico, que está dado acá, que depende de la frecuencia. Fíjense, el tiempo de pico, en los dos casos, uno es el rest time y el otro el tiempo de pico, es inversamente proporcional a la frecuencia natural del sistema con amortiguamiento, que es el omega d, que es la parte imaginaria del número complejo. Si ese número es muy alto, muy grande, significa que el tiempo de pico es más pequeño. Y si bueno, de ahí se puede hacer un análisis cualitativo. Bueno, acá lo podemos ver, estas serían las especificaciones de diseño en el dominio temporal también, teniendo en cuenta las raíces, la ubicación de las raíces en el plano imaginario, en el plano S. Tanto el tiempo de subida, que depende de omega n, que ese omega n, acuérdense, daba el módulo del número complejo. Mientras mayor sea el número complejo ese, tenga el módulo mayor, entonces esto es mayor y por lo tanto el TR es más rápido, o sea, un tiempo más pequeño, tiempo de subida grande. El MP, fíjense, está en función del delta, el seno a la menos 1 de sigma, y que son las curvas que habíamos visto antes. El tiempo de establecimiento depende fundamentalmente de la parte real, de cuán lejos está la parte real del eje imaginario, de ese número complejo. Y después lo otro tenemos que, bueno, que normalmente en función de TR, MP y TS es que nosotros podemos definir una zona en donde queremos que se ubique el número complejo. Es decir, yo deseo que mi sistema de lazo cerrado
tenga los polos, por ejemplo, en este lugar. Entonces, si están en esta zona del plano, del semiplano izquierdo de S, entonces voy a cumplir con ciertas especificaciones en el dominio temporal. Acá tenemos el porcentaje, por ejemplo, de overshoot, que le llaman, o sobreelongación también, en función de sigma. Para valores mayores de 1 tenemos que 0. Para valores menores que 1 hay sobreelongación, que puede llegar a, fíjense, para 0,4, más o menos un 30% del valor del escalón de entrada. Aquí está un poco resumido lo que habíamos dicho: la frecuencia natural del sistema sin amortiguamiento es el módulo del número complejo. Este sería el omega D, que sería la frecuencia natural del sistema con amortiguamiento, que es función de omega n y de sigma, y en la parte real, que esta es sigma por omega n. Acá en esta curva tenemos el rise time, el tiempo de subida, en función, en general, normalizado en función de el sigma, ¿no? Que lo pueden ustedes analizar cualitativamente y cuantitativamente. Acá tenemos, bueno, uno de los otros también que habíamos visto, el porcentaje de overshoot, para un sistema 1 y un sistema 2. Acá podemos ver, bueno, cómo se pueden ubicar los polos, y podemos ver si es más rápido o menos rápido el sistema, si tiene mayor overshoot o mayor o menor overshoot. Por ejemplo, acá podemos ver la respuesta temporal del sistema de segundo orden en función del movimiento de los polos. Por ejemplo, si los polos, en este caso la parte real se mantiene constante, pero se alejan del eje real, podemos ver, por ejemplo, para el número 3, que hay una mayor, si bien es más rápido, hay una mayor oscilación. Lo mismo, bueno, en este caso, por ejemplo, con la parte imaginaria constante. Si nos alejamos del eje imaginario, la parte real se aleja del eje imaginario, vamos a observar que se hace el sistema es mucho más rápido, ¿no? El 2, por ejemplo, en este caso tiene un overshoot más chico que el 1. Bien, eso sería la... Y después tenemos el otro con delta constante. Con el delta constante podemos ver, por ejemplo, el sistema 1 al sistema 3. Sistema 1 con un menor overshoot o más lento que este otro, con un overshoot que van a tener todo el mismo overshoot. Bueno, no sé si ahí, bueno, había un ejercicio propuesto que yo les planteaba ahí, que era encontrar la función de transferencia y obtener la respuesta temporal para una entrada de escalón. Es decir, dado el polo complejo conjugado de un sistema de segundo orden, que está designado acá con un valor de la parte real le vale menos 3 y la parte imaginaria vale 7, entonces calcular, obtener la función de transferencia y calcular la respuesta temporal para una entrada de escalón. Bueno, ya después vamos a ver cuando veamos las pantallas en el próximo video. Bueno, esto sería con respecto entonces ya finalizamos la parte, la unidad 3. Nos quedarían, vamos a ver dos, en principio vamos a ver dos PowerPoint. Vamos a ver luego un PowerPoint que tendrá que ver, va a resumir en definitiva el análisis de respuesta temporal de sistemas lineales autónomos, va a ser la parte 1, en donde vamos a ver todo lo que es la parte de la dinámica de proceso, algo de modelación y de cómo resolvemos la ecuación diferencial a partir de su transformada de Laplace. Y el otro PowerPoint que vamos a ver, que nos quedaría para ver, es el análisis también de la parte 2, que tiene que ver fundamentalmente con el diseño y los distintos casos de estudio que vamos a tener. Ya lo veremos después en los próximos videos. Bueno, hasta aquí sería entonces este video.